Salí de Chile en los años de la dictadura y después estuvimos refugiadas en Europa, en Francia, y volvimos a América Latina y estamos en Centroamérica con mi familia desde los años 79. El CIDEJUM, que se creó a partir de la primera relatoría que hubo en Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, para la protección de los derechos humanos de los migrantes. Fue el primer mandato que hubo en Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Durante los primeros 3 años entró en vigor la Convención de los Trabajadores Migratorios y sus familias de Naciones Unidas, que fue un logro porque desde los 90 que estaba como en espera. El perfil de las personas encargadas de atender los derechos humanos, o defensores de derechos humanos en Centroamérica, son personas que están trabajando desde una perspectiva de litigio estratégico, de defensa de los derechos humanos, en lugares en donde la institucionalidad del Estado está muy debilitada para contener este tipo, digamos, de violencia y a la vez para proteger a sus propios ciudadanos. O sea, hay defensores de los derechos humanos muy amenazados. Este es otro tipo de guerra muy sucia, en el sentido de que además tratan de captar a jóvenes y a niños y niñas no acompañados. La amenaza es la amenaza típica que se te hace o que me han hecho, o, digamos, cuando te dicen que te van a matar, sea por llamadas, te intervienen los teléfonos, sea por la cosa, algo muy feo, digamos, una carta que tenés que irte de aquí, entonces después una cabeza de perro muerto en la puerta de tu casa, o que te llaman y te dicen que saben dónde estudian tus niños. Esta es una situación dramática para las personas y los defensores y defensoras. La gente tiene mucho miedo de denunciar. ¿Por qué? Porque la gente al denunciar a veces se pone en más alto riesgo de ser identificada. La fortaleza de los defensores de migrantes centroamericanos son el tener, digamos, el tener una ética y una política clara para dónde van. Ante todo somos defensores de derechos humanos. Las debilidades, digamos, lo que es por supuesto que estás arriesgando tu vida, cosa que así es, se arriesga la vida. Hay riesgo del desarraigo, o sea, de tener que salir, de tener que cruzar frontera internacional, pedir protección internacional. Hay mucho miedo, mucho miedo irrazonable, o sea, sería extraño que no tuvieran miedo. Entonces hay que tener nuevas estrategias en el trabajo. Hay como una injusticia, ¿me entiendes? ¿Qué va a ocurrir con los defensores de derechos humanos? No es que huyan porque somos demasiado pobres, es que realmente hay como una ceguera, digamos, de ver esta situación que estamos viviendo. Nosotros ingresamos aquí a El Salvador un 22 de febrero de 1995. Veníamos con 2 de mis hijos.
y nosotros veníamos sin ningún documento, no traíamos nada, y entonces lo único que nosotros para podernos pasar, nosotros pagamos a un coyote en Honduras para que nos pasara el río. En un punto ciego estaba un policía y nosotros vimos que el coyote le ofreció dinero al policía, el policía se hizo a un lado y nos dio, como se puede decir, nos dio la pasada. Nosotros venimos aquí, siempre lo he contado, en una bolsita traíamos la ropa de mis hijos. La migración no surge de un país a otro, muchas veces dentro del mismo interior del país, uno se moviliza de una zona a otra, de una colonia a otra. Las funciones de la Pastoral de Movilidad Humana es más que todo darle acompañamiento, asesoría a las personas nicaragüenses que quieren regularizar su situación. Si Migración dice, bueno, su residencia le cuesta a usted $200, y póngase a hacer cálculos, $200, y son 13 los miembros de su familia, por cuánto le viene saliendo a estas pobres personas, cosa que para nosotros es algo inalcanzable. Imagínense qué contradictorio, mis hijos son nicaragüenses, pero ellos no conocen Nicaragua. Desde que ellos vinieron aquí, que le estoy diciendo que mi hija tiene 2 años y ya va a cumplir 20 años, mi hija no conoce Nicaragua. La mayoría de nicaragüenses que migra para acá a El Salvador, los trabajos que nosotros tenemos aquí son trabajos de la agricultura, la siembra de la tierra, son comerciantes informales, vendedores de tomate, vendedores de pan. En mi caso yo soy modista, yo coso, soy costurera. Entonces al sector informal nos dedicamos más que todo. Yo fui parte de las personas que aplicaron a este proyecto de regularización de los nicaragüenses. Y gracias al Señor, pues yo obtuve mi residencia. Eso. Tengo mi residencia, tengo mi cédula de identidad y tengo mi pasaporte también. Asumo el tema migratorio en primer lugar porque tengo una vivencia familiar migratoria. O sea, mis padres emigraron en la época de la Revolución, mis hermanos emigraron, solo yo me quedé en Nicaragua y un hermano mío. Entonces uno vive también en el fenómeno migratorio, las consecuencias de la migración, con una cercanía alta. Bueno, Nica Emigrante es una organización social de familiares de migrantes y emigrantes. Nuestro propósito es que la asociación sirva de espacio de socialización de los jóvenes, familiares de migrantes, que encuentren dentro de la organización un espacio en donde se reconozcan sus realidades en primer lugar, y eso les permita socializar con otros pares y evitar, digamos, los efectos negativos que la migración tiene en su propia vida. Por eso Nicas Migrantes nació como una asociación orientada a trabajar con los jóvenes en el exterior y con los jóvenes en Nicaragua y con las familias en Nicaragua para atender el asunto emocional, social, comunitario
y la incidencia política. Nuestra población viaja en condiciones muy frágiles de regularidad migratoria, sin documentos, y eso es responsabilidad del Estado nicaragüense. Por tanto, para nosotros, incidir en una conducta y un comportamiento de parte del Estado nicaragüense de protección de los derechos humanos de sus migrantes pasa necesariamente por una política de documentación. Ese es como el primer paso. Y luego el segundo paso está en cómo las familias, el migrante, el Estado, las organizaciones en los países de destino, podemos hacer un esfuerzo para que esos migrantes tengan un proceso de regularización efectivo. En Nicas Migrantes asumimos que es necesario trabajar en dos políticas. La política de el derecho de los migrantes a no emigrar, que es violado por el país de origen en el sentido de que la gente no se va por ganas de ir a pasear o de conocer el mundo, sino que se va por condiciones inevitables, que son condiciones económicas que no encuentran solución en su propio país. Y el otro derecho es el derecho a emigrar. Y el derecho a emigrar en condiciones de tutelaje por parte del Estado implica que la gente se va con documentación e implica que se va con protección. Casi siempre la pregunta que sale es: no tenemos recursos, ¿verdad? Pero tenemos recursos para otras cosas. Y la pobreza, aún dentro del Estado, hay que hacer una distribución más equitativa del presupuesto que permita atender puntos torales y situaciones muy difíciles que vive la familia migrante. En Nicas Migrantes, por ejemplo, tenemos una política que se llama una vuelta, dos mandados. Es decir, tenemos que los pocos recursos de los cuales disponemos, hacer que esa actividad nos dé pie y genere para la siguiente actividad, porque los recursos son muy limitados. Entonces creo que también no existe un diálogo franco a nivel de nuestras sociedades entre el Estado y la sociedad civil, entre el Estado y las organizaciones de migrantes, como para poner sobre la mesa un problema que no es de los migrantes y que no es del Estado, es un problema de la sociedad completa. El solo hecho de pensar, opinar, organizar, en algunos países eso es mal visto, ¿verdad? Entonces, el menor riesgo que pasamos es que por el hecho de decir esas verdades no le caemos en gracia a alguna gente. Y al no caerle en gracia a alguna gente, pues el Estado nos puede desconocer, el Estado no puede no prestarnos apoyo. El segundo riesgo, de hecho ya hay algunas organizaciones que sabemos en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, que han sido personas amenazadas, sus organizaciones, sus instituciones han sido víctimas de robos extraños, de pérdida de documentos, de robos de maletines, de secuestros temporales, de amenazas a la actividad de la organización, de inspecciones de parte del Estado, desautorizándolos a entrar a los centros de retención de migrantes. La dificultad más grande que existe en los estados de los países de la región centroamericana es que las personas que están en el poder no han vivido, muchos de ellos, de cerca el fenómeno migratorio. No saben de cerca lo que le pasa a la gente.
Vallepaz nace de una necesidad a finales de la década del 70 y el principio del 80. Muchos emigrantes llegaron a Belice, ilegales, por cierto, llegaron al país de Belice. Y estando en diferentes lugares en Belice, el gobierno se dio cuenta que había una necesidad. Entonces ellos pidieron a las Naciones Unidas que les ayudara para hacer un lugar donde pudiera ubicar a todos los inmigrantes. Y fue así que nació la idea de Valle de Paz, con una integración. La primera fase comienza el 12 de marzo de 1982 con 50 familias, 30 salvadoreñas y 20 beliceños. Fue la primera fase. Al siguiente año siguió el proceso, lo mismo 50 familias. El gobierno beliceño se preocupó para que hubiera una asistencia a estos inmigrantes que estaban llegando a su territorio. Y fue algo, para nosotros fue una bendición poder llegar a Valle de Paz. Nosotros vivíamos en El Salvador. Nosotros lo vimos obligados a salir de nuestro país porque nuestras familias los estaban asesinando. Mi hermano mayor fue asesinado por el ejército. Después una tía de parte de papá la asesinaron y andaban buscando a mi segundo hermano para matarlo. Entonces papá decidió hacer lo imposible, sacar a la familia de El Salvador y llegamos aquí a Belice. Simplemente nuestra vida ya no estaba segura en El Salvador. Mi experiencia cuando llegué a Belice sentí que todo el mundo se me vino encima. En El Salvador estaba estudiando y bueno, yo deseaba ser locutor de radio, era narrador deportivo de fútbol. Y ese era mi sueño. Cuando llegué aquí a Belice sentí que todo se fue abajo. Yo entré a la escuela aquí en Belice de los 13 años, llegué a Belice 13 años. Yo logré aprender inglés, eso fue lo que cambió mi vida y creo que me dio una oportunidad de seguir adelante. Y logré a los 16 años conseguir la oportunidad de trabajar como maestro aquí en Valle de Paz. Fui el primer maestro salvadoreño, de origen salvadoreño, aquí enseñando en esta escuela de Valle de Paz. Y eso me abrió las puertas para que mi vida cambiara. No teníamos nada. Llegamos prácticamente con la ropa que tenían puesta y una extra. Y eso a los 3 meses mi ropa ya no me quedaba, estaba creciendo. Pero poco a poco, cuando vinimos a Valle de Paz, nuestra vida cambió totalmente, porque aquí tuvimos una oportunidad. No solo nos dieron terreno, 50 acres por familia, sino que también nos dieron alimentación por un año. Y aparte de eso, nos dieron herramientas para trabajar la tierra, semillas. Entonces logramos sacar la primera cosecha, entonces de ahí ya comenzamos a ser autosuficientes. Se ha superado una barrera, sí había, pero se ha superado. ¿Por qué? Porque aquí en Valle de Paz especialmente y las otras comunidades de salvadoreños se ha ganado ese respeto. O sea, nosotros hemos respetado al beliceño y el beliceño nos está respetando a nosotros. Nuestros niños, nuestros hijos, esperamos que ellos tengan la oportunidad como beliceños, nacidos en Belice, tengan la oportunidad de desarrollarse libremente, no como nosotros que tuvimos algún momento restringidos, que no tuvimos la oportunidad de hacer lo que a nosotros nos hubiera gustado, porque al principio, antes del Tratado de Paz, todos éramos refugiados. Después del acuerdo de paz, se nos dio la opción y conseguimos nacionalidad beliceña, los nacionalizamos. Entonces nuestros hijos, esperamos que en algún momento nuestros hijos puedan llegar a ser parte del gobierno, a ejercer algún puesto importante. Sí, en la alcaldía de Belmopán tenemos dos jóvenes que se educaron en esta escuela, vivieron acá, sus familias están aquí todavía y ahora ellos son maestros y trabajan en Belmopán, ahora fueron elegidos para el concilio de la ciudad de Belmopán. Y eso es bien importante para nosotros porque ya hay algunos jóvenes que ya están llegando a ese nivel donde ellos tienen la mejor posición para defender al salvadoreño.
Yo fui 30 años trabajadora doméstica, por lo tanto conozco muy bien la situación y la problemática de las trabajadoras. Eh, en, en una organización que se llama Alianza de Mujeres Costarricenses, ahí yo soy mujer organizada. Ellas, la Alianza de Mujeres vio la problemática de las trabajadoras domésticas y entonces me dijeron a mí que como yo había sido tantos años trabajadora doméstica, si podía organizar a las mujeres. Logramos también modificar los artículos de la ley, que era el horario de trabajo, el día libre de la semana y los feriados completos. Habían 3 artículos que a nosotras no nos convenía, que era un horario de 12 horas, mediodía feriado y mediodía libre a la semana. Esos 3 artículos los logramos modificar. Duramos 18 años para que esto se modificara. Contamos con un abogado, que es el que lleva los casos de estas compañeras que se les violentan los derechos. O sea, la única organización de trabajadoras domésticas fue muy difícil, porque primero organizar a las mujeres fue también duro. Después hacer que las instituciones nos reconocieran como trabajadores, como organización de trabajadoras. Sí nos ha preocupado más el no cumplimiento de la ley de las trabajadoras. Eso es muy preocupante porque seguimos en la misma. Tenemos leyes, pero ¿qué? Están en el papel, no en la realidad. La culpa es de los empleadores, aunque algunos son conscientes, pero no, la mayoría no. La mayoría no son conscientes y no cumplen con los derechos que las trabajadoras tienen. Las amenazas es, por ejemplo, cuando ya salió la ley, nos amenazaban que no iban a haber trabajo, que no iban a contratar a las mujeres, que ya no iban a tener empleadas con dormida, otras que no les van a dar la alimentación. Porque nosotros decimos que si no las pueden pagar a las trabajadoras, que si no pueden cumplir con los derechos que tienen, que no las tengan, pero que no las exploten, no las maltraten, ¿verdad? Y hay mucha xenofobia todavía con los migrantes y entre más se pone en la situación crítica, como ahora con lo de la isla Alero, con lo de la trocha, con todas esas cosas, más xenofobia hay. Insultos, maltratos, a veces hasta la misma policía que los detiene injustificadamente. En lo personal, yo dije, esto no va a pasar más con las mujeres que vengan. Lo que me pasó a mí no le va a pasar a otras. Por eso fue mi obsesión de fundar la asociación.
AGEL-CIAL es una organización que impulsó la fundación conjuntamente con otras organizaciones de una de las organizaciones más fuertes del país en materia de justicia, que se llama la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Todo defensor de los derechos humanos pasa por un proceso histórico en la cual la gran pregunta es ¿qué es lo que está en juego en la defensa de los derechos humanos? Y uno llega a la conclusión final que es la dignidad de la persona. Entonces, más que afianzar un concepto nacional de los derechos humanos, uno empieza a desarrollar una conciencia universal y a pensar de que cada persona, en donde quiera que se encuentre, es importante y tiene sus derechos. Y hay que valorar y defender esos derechos porque tiene una dignidad. Nadie puede ser defensor de los derechos humanos con un esquema nacional. Tiene que tener un esquema universal. Y eso es lo que permite alcanzar incluso una responsabilidad en la defensa de los derechos de los migrantes y de los refugiados. Porque ya no son de tu patria, son de otras patrias, pero al final son de un mundo donde tú eres parte de ese mundo. Fui incursionando, involucrándome, viviendo intensamente. Los valores empezaron a tomar fuerza, a tener sentido, y incluso al punto de que uno, cuando llega a esos niveles, los derechos humanos pasan a convertirse en un ideal en que uno puede incluso poner en riesgo su propia vida. Hay un riesgo, porque muchas veces, si la persona huye por razones de considerarse perseguida por un grupo del crimen organizado, nosotros le damos la atención. El Estado panameño piensa entonces que nosotros estamos favoreciendo a alguien que está vinculado con el crimen organizado. Entonces, ¿qué legitimidad tenemos nosotros? Y si no lo hacemos, a lo mejor el crimen organizado pensará que estamos en complicidad con el Estado. Y entonces esa es una situación que para nosotros es peligrosa, porque nos expone, incluso frente a una sociedad donde los migrantes y los refugiados, la opinión pública considera que son una amenaza al mercado laboral, a la paz, a la tranquilidad. Entonces, nuestras organizaciones, el ser defensor de derechos humanos de migrantes y refugiados en Panamá es realmente un riesgo. El papel de los defensores es un papel, vuelvo y repito, riesgoso, complejo, difícil e incluso, yo diría, atentatorio a sus condiciones emocionales y físicas, hasta con los propios solicitantes que creen que a veces no hay una respuesta eficiente de parte de las propias organizaciones. Podemos observar reacciones agresivas de solicitantes que sienten que la responsabilidad es de nosotros, de los defensores de derechos humanos, porque no le estamos respondiendo, no le estamos resolviendo su problema de inseguridad. Ser defensor de los derechos humanos es realmente involucrarse en el proceso del sufrimiento y de esperanza que tiene la persona, que tiene la víctima. Si no logramos eso, ni siquiera la víctima va a confiar en nosotros, porque nosotros somos la primera mano que los recibe.
Yo soy hija de una pareja de migrantes que su primer viaje aquí a República Dominicana fueron en los años 46 y luego en su segundo viaje, que era por ahí por el 50, yo nací creo que en el 58 de su pareja. Yo nací en un batey de San Pedro de Macorís y mis mamá y mi papá, después de mucho tiempo vivir ahí, nos trasladamos a Central Romana y ahí me crié. Hasta este momento vivo en La Romana. En la escuela de alfabetización llegó uno de las autoridades de ahí y vino a sacarnos de ahí. Y preguntó qué es lo que están haciendo, porque era un grupo de trabajadores que estaban ahí con nosotros aprendiendo. Y cuando yo salí le pregunté al Señor y él me dijo qué pasó. Le digo, no, lo que pasa aquí estamos con un grupo de trabajadores alfabetizándolos para que aprendan a leer y escribir, por lo menos que escriban su nombre. Y me acuerdo que el Señor dijo que eso de enseñarle a leer y a escribir a los haitianos, que solo están aquí para trabajar, cortar la caña, no vinieron a aprender ni a leer y a escribir. Y yo le dije, usted está muy equivocado, porque todo el mundo tiene derecho a aprender y a escribir. En este momento estaba la seccional de mujeres, que es el movimiento dominico-haitiano MUDA. Entonces en ese momento yo pasé a ser parte de este grupo de mujeres, con esto mismo ya de hablar de toda la situación de la mujer y de denunciar las cosas que pasaban aquí en términos de explotación de la mano de obra haitiana, la situación social, político de la mujer. Y uno empezaba como a coordinar las ideas, decir, esto no son cosas que debe pasar. MUDA tiene más de 20 años trabajando en los batalles. Actualmente trabajamos en 20 batalles, en lo que tiene que ver con el programa de derechos humanos y asistencia legal, que es el programa que tiene que ver con toda la parte de la incidencia política, la parte de la documentación de hijos de migrantes, sobre todo lo que tiene que ver con acta de nacimiento y cédula. Esa es la parte incidencia. Y está otra parte de ese programa que es toda la parte de la asesoría de casos de abuso, violaciones de derechos que pueda aparecer. La sociedad civil estamos haciendo lo que el Estado no quiere hacer, pero en términos de salud, de educación, apoyar en el aspecto de la documentación, por ejemplo, como MUDA, que para declarar a un hijo de migrante tenemos que trabajar con el migrante en términos de conseguirle por lo menos un pasaporte, con visa, trabajar en coordinación con el consulado, pero esos son trabajos que el Estado no reconoce, cuando es el Estado que tenía que hacer ese trabajo, tanto de la salud, en la comunidad, trabajar todo el tema de la violencia, de la educación. Nuestra incidencia básicamente ha sido en materia de nacionalidad y derecho, que el migrante tiene derecho a tener una documentación, el derecho a trabajar como cualquier otro migrante. Entonces, primero es que somos enemigos del país. Eso ya ataque, puede decir que no viene directamente del Estado, pero el Estado omite y no dice nada en términos de estos tipos de ataques. Tú tienes medios de comunicación que cuando sale el tema de cualquier actividad que Sonia está fuera del país o cualquier actividad de denuncia que se hace aquí, tú tienes los medios de comunicación que dice, bueno, esta mujer, ¿por qué está aquí? Esta mujer, ¿por qué no lo expulsan? ¿Por qué no lo deportan? Esta mujer es una haitiana, esta mujer está a servicio de intereses de los internacionales para unir el país. Empiezan a llamar por teléfono a decirnos que por qué estamos aquí, que somos unos mal agradecidos, por qué no nos vamos si nos tratan tan mal. Aquí lo que hay es venir, ponerle una bomba y hacerlo volar todos juntos y dejar de joder. Esas son cosas así que tú recibes por teléfono. Y tú tienes temor por todas las informaciones que se están dando, que vayan alguien y ataquen a sus hijos o en la escuela o a su casa.
Entonces nosotros mismos en la oficina, es todo eso que se vive por hacer un trabajo social. Ser defensor de los derechos de los migrantes y sus hijos aquí en este país es traidor a la patria, enemigo del país, el que va a sentar el país en el banquillo de los acusados, no merecer ser dominicano, no merecer ser nacional, tiene que ser expulsada. Eso, traído, somos malos dominicanos. La importancia de la casa, porque es una estructura en donde el migrante que tiene ciertas reglas y por lo menos 3 veces al día se les da una plática sobre la situación que van a encontrar en México. Por supuesto que en la mañana, por el hecho de los que llegan en la noche, en la mañana deben conocer por lo menos lo más mínimo de saber lo que pasa al pasar por el Suchiate. Entonces esto ya cambiamos ciertas estructuras de la casa porque es importante que el migrante sepa y qué hacer con sus derechos, qué tienen derechos. Ya al mediodía siempre una plática es mucho más larga para que el migrante vaya conociendo mapas, la ruta, los mapas de riesgo, de muerte, de peligro, para que por lo menos podamos salvar vidas en este trayecto. Por eso también el migrante, teniendo este horario, él tiene que estar dentro de la casa ciertas horas para recibir esta información. Y todo el equipo de la casa, que aquí somos 7 personas que trabajamos a tiempo completo, es para la atención integral al migrante. Así que el migrante, cualquier necesidad que tenga, él aquí puede encontrar en esta casa un lugar seguro. Aparte de que también sí tenemos el trabajo extra, no solo con migrantes, es el trabajo con familiares de migrantes, con instituciones, con maestros, con universidades, escuelas. En los últimos años hemos tenido un trabajo muy fuerte con escuelas, con alumnos, maestros, y precisamente el servicio de la casa, el trabajo de la casa es ayudar al migrante a que aprenda cómo protegerse él mismo, él con sus compañeros de viajes. Yo cuando vine aquí, me llamaron para ayudar aquí, para los migrantes, precisamente sería un albergue, no sabía ni qué. Cuando yo vi la situación, estaba recibiendo ya 70 migrantes al día, y dice, no, pues no queda otro que aquí tenemos que montar una estructura y con la Iglesia Luterana de Dinamarca empezamos la Oficina de Derechos Humanos. Entonces la dificultad mayor es que a veces vienen migajas y de esto no se puede encontrar gente que quiera defender derechos humanos de migrantes cuando un salario indigno, deshonesto, para quien trabaja aquí en este calorcito y todo el día y noche, y acompañando a este tipo de población que no encuentra otro lugar seguro, es solo aquí y por eso todos lo buscan este lugar y creo que este es uno de los grandes problemas. Se están formando muchas ONGs a nombre de migrantes
Lamentablemente se está invirtiendo mucho en escritorios, en computadoras, pero en las personas no se está invirtiendo nada. Y creo que la historia aquí de 18 años, de cientos y puedo decir miles de gentes que les interesa números, estadísticas, pero nunca les ha interesado a las personas de venir. Aquí está $1000 para un poco de comida, de tortillas, para que la gente coma un poquito mejor, porque a veces tenemos condiciones precarias. Creo que el riesgo es la quiebra de los negocios con migrantes. Y creo que el hecho de que el migrante vaya conociendo sus derechos y va sabiendo ciertas cosas, esto le molesta a muchos que viven de esto. Tuvimos varios ejemplos concretos de persecuciones del licenciado que estuviera aquí, cuando rescatamos menores que ya tenían ciudadanía de otros países. Ha sucedido en el altiplano, región en donde se habla MAM, con programas radiales en donde se les fomenta mucho a los migrantes que no paguen antes, que no se compre una mercadería con dinero adelantado. Hemos tenido amenazas, prácticamente casi todos de la oficina, de la casa, de los que están en San Marcos. Entonces yo creo que eso, se está estorbando un negocio. Digo, felizmente, gracias a Dios nos respetan, pero siempre de seguridad nunca estamos seguros. Y siempre es complicado, no sabemos cuándo se atraviesa a alguien o cuándo le pueda pasar a alguien, a cualquiera de las personas que trabajan en esto. Por eso tenemos ciertas normas con todo el personal de la casa, ciertas situaciones en donde no se puede pasar llamadas telefónicas, si las personas no se identifican, entrevistas por teléfono. Es un montón de situaciones que nos hacen aprender con el tiempo, aunque parezca ser uno poco profesional, pero jala más un burro vivo que 10 caballos muertos. Bueno, si estoy aquí es por amor a la camisa. Soy brasileño, me vine del norte, he estado ya 25 años en frontera, prácticamente la frontera norte, Tijuana, Mexicali, y ahora aquí 18 años. Uno se va acostumbrando al ambiente y creo que la misma gente va conociendo a uno. Y digo, yo sigo haciendo el trabajo más que todo por amor, porque sí es un trabajo muy pesado, muchas veces rechazado por mismas personas, autoridades de la propia iglesia de uno. Aunque los migrantes aquí no publicamos religión, no se puede predicar aquí. Aquí la predicación aquí es con obras, con actitudes, con voluntariado, con el servicio a los migrantes. Entonces a veces hay frustraciones también, porque en medio de los organizaciones que más deberían tener conciencia de un apoyo a esta categoría de gentes de este nivel de lo que sufren, muchas veces encontramos rechazo.